primero que nada feliz, porque algunos que nacimos en estas tierras, que no tenemos sangre nativa, siempre supimos que ustedes existían. También sabíamos que la historia se había encargado de anularlos, pero al no estar presentes orgánicamente, oficialmente, no podía haber alguien como vos, líder en este momento de esta gente, que nos aclare un poco. Entonces, saber un poco más. Por ejemplo, algo que a mí particularmente me importa y me interesa muchísimo es ancestralmente, ustedes tenían escritura. ¿Qué significan las pinturas, los petroglifos, los morteros, todas esas señales que quedaron, digamos, dispersas y olvidadas en el monte? Yo realmente considero que en América había escritura, teniendo en cuenta que los elementos de la escritura en general son símbolos, que a esos símbolos les damos un sonido, después combinamos esos sonidos y reflejan una idea. Si nosotros nos fijamos, ¿qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, los tejidos o las guardas de los tejidos, las guardas de la cerámica, también son símbolos. Y cuando aprendemos a leer esos símbolos, también podemos acceder a ideas, a pensamientos, a sabiduría. Entonces digo, es una forma distinta de la letra, pero la letra no es el único símbolo de los sonidos y de las ideas. En América, estaban los quipus primero. Los quipus eran una serie de hilos de colores con nudos y distintos colores y distintos nudos que tenían un valor matemático, pero también tenían un valor en cuanto al tiempo, y eso, aunque se destruyó mucho, eso aún está. Y después esto que te digo, es decir, con el tiempo uno aprende y le han transmitido algunos símbolos que son ideas que después uno puede transmitir. Y te pongo algún ejemplo, por ejemplo, la chacana. La chacana es la cruz americana, pero que está basada en lo que es los ejes y los ángulos de la Cruz del Sur. Y ahí hay todo un conocimiento matemático transmitido en símbolos. Increíble. Entonces, si vos me decís, ¿había escritura? Sí, había escritura. Había una forma de la transmisión más allá de lo oral. Sí había. Es una respuesta muy importante para mí, la que acabas de decir, porque hemos documentado muchos de los lugares que nosotros en nuestro desconocimiento tratamos de preservar a través del film, ¿no? A través del canal. Y quisiera que vos me expliques qué es el territorio, la naturaleza, para el pueblo comechino. El territorio es esencialmente donde se expresa y se desarrolla la vida. Y cuando digo la vida, no es únicamente la vida humana, es la vida humana, pero también es el monte, es el animalito, es el aire, es lo tangible y lo que no es tangible, si lo que llamaríamos espiritual. Es el lugar que te da identidad. Es un lugar que te permite la convivencia con el otro. Y cuando hablo con el otro, no solamente hablo del otro humano, sino el otro árbol, hierba,
medicina, agua, aire. Tata Inti, estrella, Pachamama, Hanan Pacha. Eso es el territorio. El territorio como no termina. La vida misma. Esa es la vida misma. La vida en armonía. En armonía absoluta. Sí. Una pregunta que un pueblo absolutamente metafísico. Siempre se dijo, por ejemplo, que los druidas eran gente metafísica. Nosotros que lo vemos de afuera, la pregunta es, eran un pueblo metafísico, eran un pueblo más que hacer construcciones megalíticas, era un pueblo que construía lazos humanos dentro del territorio. Sí, yo creo durante mucho tiempo, y basándonos especialmente en lo que se decía de nosotros, y digo, ¿quién hablaba? Los historiadores, los antropólogos y eso, consideraban a los pueblos como los pueblos más avanzados, todos aquellos que habían dejado grandes, los pueblos monumentalistas. De grandes construcciones. Exacto. Entonces eran como los más avanzados. Con el tiempo, y nosotros mismos viendo hacia dónde evoluciona el hombre, los pueblos más antiguos, hay demostraciones absolutas que los más antiguos son los que más han prescindido, no por ignorancia, sino por haber trascendido algunas necesidades hacia otros estados, primero de conciencia, pero también en cuanto a ver qué es lo necesario para la vida, o qué es la vida, o cómo me nutro en la vida, ¿no? Y cómo nutro esta vida, ¿no? Y entonces la misma ciencia hoy está aceptando esto que decimos nosotros, que no son los pueblos monumentalistas los pueblos por ahí más desarrollados. Y por hacer una comparación con hoy, la técnica y la ciencia y la técnica de hoy podríamos decir que es tremendamente desarrollada. No sé si el hombre es más desarrollado. La técnica sí, pero no sé si el hombre. Cuando vemos un niño, y digo, y es comparativamente, y es mi pensamiento, humilde pensamiento, pero digo, cuando vemos nosotros mismos, yo mismo, cuando estudié alguna vez en matemática, me sabía cosas como regla de 3. Hoy los chicos, yo tengo nietos y por ahí le hablo de regla de 3. ¿Qué es eso, abuela? O abuelo, ¿qué es eso, abuelo? No saben por qué, porque simplemente acuden a la computadora. Y en realidad, aparentemente dice, los chicos hoy son chiquitos, son muy chiquitos, muy desarrollados, manejan la computadora. ¿Qué manejan de la computadora? La parte mecánica. Pero digo, las programaciones de la computadora no las van a manejar nunca, porque están en manos de otros, ¿no? Entonces, bueno, lo más elemental es lo mecánico, es decir, lo primero que aprendemos, primero a caminar, a comer, lo mecánico es lo más elemental. Manejar una computadora es lo más elemental que hay, es mecánico. Entonces por eso digo, y comparando con esto que decía de la ciencia y de los pueblos monumentalistas y eso, ¿qué es lo esencial en la vida? Y bueno, cuando los pueblos han desarrollado todo un conocimiento, empiezan a descartar cosas que no tienen valor. Entonces empezamos a hablar de un pueblo que entiende el territorio como parte de la vida misma, que son no una cosa en el territorio, sino que son parte del territorio. El territorio es la vida, que se centran en la espiritualidad y que además se comunican a través
de signos o de figuras o de nudos o personalmente. Y hay una pregunta que salta, ¿no? Que es, el territorio no es solamente la Pacha, tierra, sino también en el cielo. Como venimos diciendo,